vamos a pasar entonces ya de lleno a nuestro tema del día de hoy y darle las gracias al doctor Gerardo Medina Tapia por su asistencia, por haber aceptado la invitación. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Erwin, por invitarme. El doctor Gerardo Medina Tapia, él es médico radiólogo en el Departamento de Ultrasonido, Rayos X y Tomografía del Centro de Especialidades Médicas del Sureste y en el Departamento también de Rayos X, Tomografía y Resonancia Magnética del Hospital Star Médica. Bien, doctor, cuando se habla de densitometría, con mucha frecuencia, quienes no somos expertos en la materia médica, en estas cuestiones, lo asociamos con un estudio que se le hace a personas de edad avanzada, ¿verdad? Y en muchas ocasiones del sexo femenino, mujeres de edad muy avanzada. ¿Esto corresponde con la realidad en términos de la utilidad que da este equipo, esta tecnología de la densitometría? Bueno, Erwin, pues como bien dices, la mayoría de la gente tiene la creencia de que la densitometría simplemente sirve para mujeres y para mujeres en edad avanzada y para diagnóstico solamente de osteoporosis, que es la creencia común, pero está muy alejado de la realidad. Realmente es una tecnología y una herramienta que puede servir a hombres, a mujeres, jóvenes, adultos, edad avanzada, incluso en ciertas situaciones, a pacientes más pequeños como niños, ¿no? Hasta los niños en ciertas condiciones. En ciertas condiciones es una herramienta muy útil para el apoyo diagnóstico en ciertas enfermedades para niños. ¿Quiénes son entonces, de acuerdo con esto, doctor, con esta aclaración tan importante, quiénes son los candidatos a hacerse un estudio de densitometría? ¿Qué es la densitometría, verdad? En primer lugar, le pediríamos que nos lo explicara y posteriormente, ¿quiénes son estos candidatos? Bueno, la densitometría es una herramienta diagnóstica que su principal función es medir la densidad ósea. Sin embargo, dentro de todo el abanico de posibilidades que nos da la densitometría, también es medir el resto de la composición corporal, por ejemplo, porcentajes de grasa, masa muscular, la cantidad de agua, y es un método pues, muy sencillo, muy fácil de realizar, que no conlleva ningún riesgo, no se necesita hospitalización, ningún tipo de preparación especial. En términos sencillos, eso es la densitometría. A ver, doctor. Además de lo que es el estudio que se le realiza a los huesos, la densidad ósea, la dureza de los huesos, la información que buscan los médicos en relación con esta parte de nuestro cuerpo, también proporciona la información de masa muscular, de la cantidad de grasa, de agua, toda esta composición en su conjunto, ¿la puede proporcionar? La proporciona, y en el caso de porcentaje de grasa muscular y de masa muscular, porcentaje de grasa y porcentaje de masa muscular, particularmente en estos dos temas, es el método más exacto para hacer el cálculo. Entonces, con la densitometría, quienes hacen deporte en todos los rangos, desde el de alto rendimiento o quien solamente lo hace para mantenerse en forma y por supuesto aquellas personas que tienen algún problema de sobrepeso y están trabajando con ello, un estudio de densitometría puede ser una herramienta de gran beneficio, de gran utilidad. Es de mucha utilidad para deportistas. Hay equipos nacionales, quizás no aquí, pero en otros países, en donde a sus deportistas se les lleva un control regular con densitometría para medir su masa muscular, ver si la han aumentado o la han disminuido con sus entrenamientos, o si el régimen alimenticio bajo el que está cierta persona ha ayudado a disminuir el porcentaje de grasa corporal. En pacientes obesos particularmente, es la mejor herramienta para medir la grasa intraabdominal, que es la que más riesgo lleva para enfermedades cardiovasculares, que es la que está pues, debajo de la piel, ¿no? No solamente la que podemos ver, sino la que está entre los órganos. Es la mejor herramienta para la medición de un control específico de la obesidad, de cómo se ha estado controlando.
Pues qué extraordinario el hecho de poder contar con esta herramienta ahí en el Centro de Especialidades Médicas del Sureste, y es cuestión de que la persona que sienta la necesidad o que tenga el interés de realizarlo es acudir con su médico, ¿verdad? Acudir con su médico, llevar su asesoría médica, nutricional, las diferentes ramas que sean necesarias para esa persona. Y si su médico lo considera, pues la realización de su densitometría. Claro, muy bien. Bueno, estamos empezando con una excelente noticia, porque pues no es solamente la densitometría una herramienta para conocer la dureza de los huesos, ¿no? Sino que tiene también muchísimas aplicaciones más. ¿A quiénes más se les puede aplicar, son candidatos a utilizar la densitometría en el caso de padecimientos? Bueno, empezamos como lo que ya me has hablado. Las mujeres por encima de los 40-45 años es recomendable que se haga por lo menos una densitometría de inicio para ver cómo está la densidad del hueso, porque después de la menopausia empieza a disminuir la densidad del hueso de manera natural en la mujer. Entonces, así como se hacen sus estudios de mastografía cada año, llevar su control con densitometría. De manera natural, entonces, con la menopausia, ¿hay una descalcificación? ¿Sería correcto? Pues hay una... ¿O hay una desmineralización? ¿O cuál sería lo...? Una desmineralización, porque hay un desequilibrio entre la formación del hueso y ese mismo reciclaje del hueso. El mismo hueso se deshace de una parte y lo recupera con hueso nuevo. Entonces se pierde ese equilibrio, se empieza a deshacer de los minerales en general y el nuevo hueso que está haciendo no es igual de duro que el anterior. Pero eso es de manera natural después de la menopausia, por los cambios hormonales propios de la mujer. Entonces, tan importante que de la mano, pues, de su médico, de su ginecólogo, del internista, del médico de cabecera que lo está atendiendo, justamente el tomar en cuenta este dato, ¿verdad? Sí, que sea como parte de sus estudios. Claro, exactamente. Bien, ¿en qué otros casos más? Por ejemplo, hombres o mujeres, independientemente de la edad, que han tenido alguna fractura con un traumatismo que no es importante. Si en alguna radiografía que se haya hecho por alguna otra causa, hay datos que indiquen que hay una fractura de columna, alguna fractura de un cuerpo vertebral, que muchas veces pasan silentes o pasan desapercibidas. Si hay antecedentes personales de fractura de cadera, que es muy común también en mujeres, por ejemplo. Si hay antecedentes de tabaquismo, tanto mujer como hombre, eso también afecta ese equilibrio que hablábamos del hueso. Personas que están en sedentarismo, porque está comprobado que el ejercicio ayuda a aumentar la mineralización, la densidad del hueso, y bajo ciertos padecimientos en particular, por ejemplo, problemas de la tiroides, diabetes, lo que antes se conocía como la familiar, que es la tipo 1, sí, o antecedentes de cáncer de hueso, o en niños con algunas patologías en especial, como leucemia, por ejemplo. Entonces, definitivamente no es un tema la densitometría exclusiva para la osteoporosis. No. Por supuesto, está indicado en este padecimiento. Es su principal indicación, pero no es la única. Exactamente. Y qué importante, ¿verdad? Como herramienta diagnóstica para todos los médicos, para todos los especialistas, las diversas especialidades, el poderse auxiliar, el poderse apoyar de esta herramienta diagnóstica. Y que sepan que está accesible en el centro de especialidades, además. Exactamente. Muy bien. Los beneficios de la densitometría. Me imagino, doctor, que la detección temprana, pero la detección temprana de qué se puede detectar de manera temprana con un estudio de densitometría. El resultado principal de la densitometría es la densidad ósea. Más que hacer una detección temprana de alguna enfermedad, es que nos indique desde antes si ya se está en el camino a riesgo de sufrir osteoporosis. Antes de la osteoporosis hay un paso previo que se llama osteopenia, en el que no es un hueso ni completamente sano ni completamente débil, sino que está en medio. Entonces, ese resultado se da en la densitometría y a partir de allí se puede saber qué medidas tomar antes de que eso avance. Entonces, más que una detección temprana de osteoporosis, es la prevención de la osteoporosis.
ver la cantidad de grasa intraabdominal, porque muchas veces la grasa fuera del abdomen puede ser mucho menor en comparación a la que se encuentra dentro del abdomen. Y eso es indicador de riesgo cardiovascular, infartos, etcétera. Bien, bueno, ya que está usted mencionando la osteoporosis, este padecimiento, ¿qué es la osteoporosis? Porque es el tipo de enfermedades de la que las personas comúnmente hablan mucho, ¿verdad? Pero a veces poco sabemos, en realidad, quienes no estamos en el área médica, poco sabemos de ella. ¿Qué es la osteoporosis y cómo es que se trata? Bueno, la osteoporosis es una enfermedad propia de los huesos que se caracteriza por una disminución de la masa ósea, no solo particularmente del calcio, sino de la masa ósea en general, que está conformada por otros minerales y que como consecuencia de eso, pues lleva a la formación de fracturas muy tempranas o en lugares donde no hay una fractura de manera usual, ¿no? Lo que se conoce como fractura patológica. Esta osteoporosis, las causas de esta osteoporosis, me imagino, son diversas, ¿no? Son de distinto tipo. Por ejemplo, enfermedades de la tiroides en las que hay un desequilibrio entre ciertas hormonas pueden llevar a la formación o a la osteoporosis. Pobre ingesta de minerales o en general de nutrientes, pues pueden llevar a osteoporosis. Algunas enfermedades congénitas que debilitan el hueso de manera natural, tabaquismo, como ya lo habíamos mencionado. La nicotina, el tabaco afecta la dureza, la composición de los huesos. Afecta el equilibrio de resorción, que es la disminución natural, sí, y el proceso de formación nueva de hueso. Se empieza a deshacer el hueso de manera natural y en el momento de que el cuerpo lo quiere volver a hacer, ya no tiene la misma capacidad de hacerlo. Y pues hay causas de otro tipo, por ejemplo, algunas neoplasias, algunos tipos de cáncer también pueden llevar a la osteoporosis. Y la misma descalcificación natural del cuerpo, o que va con la edad, particularmente en mujeres que han tenido hijos, que han amamantado, pues los niveles hormonales durante esas épocas hacen que sean más propensas a sufrir osteoporosis. Doctor, con este tema surge el cuestionamiento, la pregunta obligada. De hecho, tenemos preguntas que nos han hecho nuestros amigos, nuestras amigas del público, en el sentido de si una vez hecha el diagnóstico de baja densidad en los huesos por alguna razón, si es que existe, si es verdad, incluso así nos piden que lo respondamos, si es verdad o no de que puede en un adulto volverse a cargar de calcio, cargarse de los minerales, de las sustancias para poder fortalecerse el hueso, me refiero tomado en manera de ingesta, o si no es cierto esto, porque se habla de que pues hay mucha charlatanería en el sentido de cosas incluso milagrosas en donde devuelven el calcio de los huesos y resulta como esperanzas, ¿verdad? A manera de esperanzas para muchas personas, y hay otras personas que definitivamente afirman y dicen que no es así, que una vez que ya la persona perdió el calcio, ya no puede volver otra vez a recuperarlo. ¿Qué hay de esto? ¿Qué es verdad de todas estas creencias? Bueno, primero hay que tomar en cuenta que la formación de hueso en el adulto no va a regresar, aunque seamos adultos sanos, a la misma formación de cuando teníamos 20 años o éramos niños. Sí se puede recuperar la densidad del hueso, pero hay muchos mitos acerca de cómo se recupera la densidad del hueso. Claro. Hay muchos remedios caseros que está pues comprobado que no van a tener ningún resultado, ninguna función, y hay medicamentos o hay tratamientos médicos que sí están orientados a la recuperación de la densidad. Podríamos hablar de dos caminos principales, uno que es evitar que aumente la desmineralización y otro camino que es
recuperar lo más que se pueda de esa mineralización. O sea, frenarla en primera instancia, ¿verdad? Hay que frenarla y en la otra tratar de recuperar, ¿verdad? Si no es muy grave todavía, o sea, si el porcentaje de densidad no está muy disminuido, si no ha habido ninguna complicación, no ha habido fracturas o algún otro problema que el médico haya encontrado a causa de eso, se puede simplemente frenar y evitar que vaya a avanzar, porque es un hueso que dentro de la alteración que ya tiene todavía funciona. Si es una desmineralización un poco más grave o está causando algún problema, pues entonces buscar un tratamiento que ayude a recuperar esa mineralización. Son tratamientos específicos que tienen que ser indicados por el médico, no es solamente ir y comprar un suplemento de calcio, sino asesorarse con el médico, asesorarse con alguien que sepa de nutrición, sí consumir algún suplemento alimenticio y consumir medicamentos que van a ayudar a que ese calcio sea absorbido por el cuerpo y sea llevado a donde tiene que depositarse. Dentro de estas creencias se habla de que la vitamina D puede resolver el problema de la descalcificación y los baños de sol también, y hay personas con problemas de descalcificación, problemas de osteoporosis, que reciben esta información y nos han preguntado qué hay de cierto. Bueno, la vitamina D efectivamente está involucrada en la formación del hueso. La única manera de obtener de manera natural la vitamina D pues es con la exposición al sol. También hay suplementos que ayudan que nos dan vitamina D extra, pero antes de someterse a algún tratamiento ya sea de exposición al sol o algún tratamiento con suplementos vitamínicos, hay que asesorarse con el médico, porque esa vitamina D se puede consumir, pero si no está apoyada de otros suplementos o de algún tratamiento en particular que la ayude a absorberse, va a ser realmente inútil el caso de estarse suplementando con vitamina D. O sea, no se trata de entrarle a los remedios, a una secuencia de remedios, sino lo que se requiere es de un tratamiento con un especialista en donde a través de este tratamiento se le pueda dar un seguimiento y pueda ser integral, visto precisamente por un experto, ¿no? Por un especialista. Sí, no es solamente ir con remedio tras remedio cuando claro, se vea que no se funciona, porque lo único que haces es prolongar, iniciar un tratamiento a tiempo. Es ir al médico, asesorarse quizás de manera... El médico de cabecera que está atendiendo a esa persona, pues echará en mano de las herramientas como la densitometría, echará mano de otros médicos especialistas para poder tener un diagnóstico integral y tener una serie de herramientas para atacar el problema directamente. Hay que tener entonces cuidado incluso con esas ofertas que a veces vemos en las farmacias de 2 o 3 frascos, ¿verdad? Por el precio de uno sobre calcio, ¿verdad? Para pastillas que tienen calcio. Y bueno, pues aprovechando la oferta también, pues las personas las compran y la compran también para la cuñada o para la nuera. Y esto definitivamente no es recomendable. No es recomendable porque realmente lo que una dieta balanceada nos da de vitaminas es más que suficiente. Los suplementos vitamínicos se tienen que administrar en casos en los que está comprobado por pruebas de laboratorio o por alguna enfermedad en particular que haya deficiencia de alguna vitamina, hay que suplementarla. Pero si no sufrimos ninguna de esa enfermedad, si no está comprobado que tengamos valores disminuidos de vitaminas en nuestro cuerpo, es un gasto innecesario porque tampoco está comprobado que nos den un beneficio extra a la salud que ya tenemos. Y al contrario, pueden causar problemas porque un consumo extra de vitaminas nos puede llevar a una hipervitaminosis, que también condicionan enfermedades, diversas enfermedades. Un consumo excesivo de vitaminas. Un consumo excesivo de vitaminas que va de la mano pues con los remedios caseros, porque haces el remedio casero, compras una vitamina, vas tras otra, y es un ciclo vicioso el que se hace. A veces la sobreprotección de la madre que ama a su hijo, ¿verdad? Y que quiere verlo muy sano, muy fuerte, incluso más alto, más robusto, ¿no? A veces hay esa tendencia a tratar de vitaminar por encima de lo que recomiende el pediatra, recomiende el especialista,
autorrecetarle o recetarle ese tipo de suplementos. Sí. No son recomendables. Si es un niño sano, con una buena alimentación, que está yendo a sus consultas de pediatría regularmente y no ha tenido ningún problema, a menos que el pediatra considere un suplemento extra, no hay necesidad de hacerlo. Sí, porque de lo contrario, esta hipervitaminosis, decía usted, Hipervitaminosis. es algo que puede presentarse. ¿Y cuáles serían las consecuencias de esta hipervitaminosis? Pues va a depender de ciertas vitaminas, pero puede haber problemas en la piel, problemas en producción hormonal, problemas de vista. O sea, desequilibra el cuerpo, y eso pues el cuerpo lo resiente y se va a manifestar como una enfermedad. Entonces, tener una alimentación saludable, ir a nuestras consultas con el médico, y si todo está bien y no hay necesidad de suplementos, no tomarlos. Doctor, ¿la realización de una densitometría duele? No, es un estudio muy, muy, muy sencillo. ¿Cómo se hace una densitometría? El estudio, como se realiza, es que llega el paciente, se le da una bata, hay que llevar ropa cómoda de preferencia, pues para que sea más fácil, más rápido colocarse la bata. Se coloca el paciente sobre una cama y encima de esa cama pasa un brazo que dispara un haz muy delgado de rayos X, que dependiendo del tipo de densitometría, pues ya sea que solamente abarque la columna y la cadera, o que sea una densitometría de cuerpo completo. Esto exageradamente llevará el estudio en total 10-15 minutos. Es muy breve. Se levanta el paciente, se pone su ropa y sale de la sala. No requiere hospitalización, no duele, no se siente. ¿Alguna preparación antes, previa, de dieta o algo? Ninguna Nada. preparación en especial. Claro. Solamente llegar a su cita con ropa cómoda. Sería la única, en todo caso, podríamos decir. Muy bien. Muy bien. Y nada de metal de preferencia, eso sí. Nada de metal en el cuerpo en caso de que haya, ni ropa que no se pueda quitar fácilmente, que tenga metal. Nos dice la señora Celia Pot. En el embarazo, una mujer pierde calcio al proporcionárselo a su hijo, a su feto. Pregunta ella, ¿es necesario una densitometría después de un embarazo? No específicamente después de un embarazo, sino a partir de cierta edad, 40, 45, dependiendo de lo que su ginecólogo le comente, hacer una densitometría, porque si ha tenido un embarazo o ha sido una mujer con varios embarazos, el riesgo de tener una desmineralización es mayor a de una mujer que no se ha embarazado. Entonces sí es recomendable, pero no específicamente después de cada embarazo. Muy bien. Y bueno, ahí aquí dice, sobre todo cuando la mujer ha tenido varios hijos, y usted precisamente ya con su respuesta lo aclaramos. Lo ha aclarado, lo ha precisado. Muy bien. Viene la otra pregunta, en donde nos dice mi mamá y a mi mamá y a quién? A mi mamá y a mi abuelita le han diagnosticado osteoporosis. Pregunta, ¿la osteoporosis es hereditaria o hay alguna predisposición a ella? No está comprobado que haya un factor hereditario que vaya, se herede de madre a hija, pero sí puede haber una predisposición familiar por antecedentes quizás nutricionales o de exposición a tabaquismo. De hecho, en mujeres en las que sus madres fumaban, está recomendable que se haga también la densitometría. Si no es el caso de que haya tabaquismo, pues no estaría de más hacer una densitometría por el antecedente de que ellas dos tuvieron, quizás por alguna razón extra o adicional que no sea la herencia de la osteoporosis. Y dar justamente el seguimiento. Y dar el seguimiento. Dar el seguimiento. Muy bien. En caso de que hubiera alguna predisposición médica, ¿hay algún medicamento o vitaminas o calcio que se pueden tomar? Lo pregunta la señora Norma Garza. Bueno, si hay alguna predisposición médica, primero es saber cuál predisposición médica, porque claro, no es solamente, no es lo mismo una deficiencia en la tiroides, por ejemplo, que un déficit nutricional en general, o la falta de ejercicio, que las tres pueden ser una predisposición. Es ver cuál es la predisposición y a partir de esa predisposición
elegir si puede haber un suplemento o algún medicamento que lo contrarreste. Pero primero hay que encontrar cuál de todas las predisposiciones es. Por supuesto. De ahí la importancia de ponerse en las manos de un especialista. Exactamente. Que pueda precisamente tener y reunir todos estos criterios y toda esta información. Él sabrá si hay alguna y en caso de que la haya, él decidirá o orientará cuál es la mejor opción para eso. Muy bien. Tenemos otra pregunta. Nos dicen los valores de las vitaminas, así como se dice, ¿se puede saber a través de este medio? Me imagino que es a través de una densitometría o con un estudio de laboratorio. Son con estudio de laboratorio. La densitometría no da información sobre valores de vitaminas. Son pruebas específicas de laboratorio para ver qué cantidad de vitaminas se encuentran en sangre y eso ya orienta a que si hay deficiencia o no de alguna de ellas. Y es de ahí lo que usted decía hace unos momentos, la combinación de estos estudios ante las presunciones, ante lo que puede en un momento dado prever o entender el especialista, como se puede llegar a conclusiones, ¿no? Ya diagnósticas más completas, ¿no? Sí, el especialista echará de mano no solo de la densitometría, si él considera que sea necesario pruebas adicionales, pues las juntará todas en una sola atención integral. Claro. Bien, tenemos también otra pregunta. ¿Cómo se previene la osteoporosis así directa? ¿Se puede prevenir? Como mencionaba hace rato, el estudio de densitometría nos dice si ya hay una desmineralización antes de eso. Pero pues más que prevenir, eso ya nos está avisando que ya viene en camino. Ya. Evitarla desde que el hueso está sano, no completamente, porque no solamente hay osteoporosis por déficit de calcio o por déficit vitamínico o déficit nutricional, sino hay osteoporosis por muchas otras causas. Entonces, prevenir la osteoporosis así, toda la osteoporosis que existe por todas las causas, no se puede. Prevenir osteoporosis que sea por déficit de calcio, por déficit nutricional, sí se puede. Si hay alguna enfermedad que sabemos que predispone a osteoporosis, se puede prevenir antes de que esa enfermedad cause la osteoporosis. Sin embargo, en el estilo de vida debe, me imagino, ¿verdad? El estilo de vida es importantísimo porque importante. Está comprobado que el ejercicio aumenta la densidad ósea, claro, y que una buena nutrición, pues lógicamente va a llevar a una buena formación de hueso. Y que cualquier enfermedad que se presente, pues el organismo la puede hacerle frente con mayor entereza, ¿no? Un cuerpo sano es más capaz de combatir una enfermedad que un cuerpo que no está bien nutrido o que no tiene los requerimientos necesarios para luchar contra algo. Claro. Pregunta el señor Luis Pereira. ¿Se puede detectar un cáncer en el hueso con una densitometría? Hacer el diagnóstico certero de un cáncer de hueso con densitometría no se puede. Sin embargo, sí nos puede decir si alguna parte de ese hueso está fracturado, no independientemente de los rayos X, sino va a aparecer allí las indicaciones de que allí hay una fractura, por ejemplo, en el brazo o en el pie o en algún lugar. Y que esa fractura, si no está en un lugar común, porque hay fracturas que aparecen en lugares que no hay unas fracturas de manera habitual, entonces se puede a partir de ahí echar mano de otros estudios para llegar a un diagnóstico de cáncer de hueso en caso de que lo haya. No nos va a dar el diagnóstico, pero sí nos va a dar la pauta para iniciar y empezar a buscar en caso de que sea necesario. Finalmente es también indicadores, ¿no? Es un indicador. Un indicador importante para el especialista, ¿verdad? No, sí. No nos cansamos de subrayar la importancia que tiene el ponerse en manos de verdaderos especialistas, ¿no? Sobre todo por el tiempo, ¿verdad? El tiempo que se puede ganar con un especialista y no perderlo solamente con los mitos y las creencias, ¿no? O estudios no indicados sin un especialista o que un especialista no va a revisar. Claro. Siempre hay que llevar el estudio con el especialista. Doctor, ¿cuáles son las principales enfermedades, los principales padecimientos que por sí mismos vale la pena quien los padece, quien los tiene, vale la pena el hecho de estar atento en relación con la salud de sus huesos?
la importancia de realizarse densitometrías y el hecho de tenerlo, bueno, cuando menos pendiente, ¿verdad? El punto de la dureza, de la fortaleza de sus huesos. Hay enfermedades que pueden generar este tipo de problemas. ¿Cuáles son esas de las que nos comentaban en principio? Las enfermedades de tiroides, hipotiroidismo o hipertiroidismo, enfermedades de paratiroides, cualquier enfermedad en la que haya un tratamiento prolongado a corticoides, porque los corticoides son medicamentos que afectan, cortisona, por ejemplo, sí, afectan directamente la remodelación ósea. En niños, por ejemplo, leucemia o algún cáncer de hueso. Y en general, personas que sabemos que ya hay un déficit nutricional, o sea, que está diagnosticado como desnutrición. En esos casos siempre es recomendable llevar un control de la formación o de cómo va la dureza del hueso, tanto con la densitometría inicial como con densitometrías de seguimiento, porque también hay densitometrías nos van a ir diciendo si eso ha aumentado o ha disminuido. Yo le pediría que nos pudiera dar en un minuto sus recomendaciones, sus conclusiones sobre este tema para nuestras amigas y nuestros amigos que nos escuchan. Bueno, primeramente dejar muy claro que la densitometría no es solamente para mujeres después de los 40 años, sino que es una herramienta útil para todos nosotros. No tenerle miedo al estudio, saber que está disponible, que es accesible, que lo podemos encontrar fácilmente y que hay que hacer no solamente la densitometría, sino todos los estudios que sean necesarios a tiempo y guiados por un especialista. No dejarnos llevar por falsos mitos, por falsas creencias o por tratamientos, pseudotratamientos que nos puedan retrasar el diagnóstico importante de alguna enfermedad, de una enfermedad que nos pueda llevar, a consecuencias graves, consecuencias fatales. Esa sería mi recomendación.